Buenas tardes, mi nombre es Ambrosia Cázares Jacobo y para realizar la primera actividad de normatividad fiscal debemos entender el significado, los elementos y las funciones de finanzas públicas, política fiscal, política del gasto público y presupuesto. Debemos saber que las unidades económicas de producción y consumo tienen determinados objetivos. Para alcanzarlos se necesita realizar ciertos gastos y así obtener los medios necesarios para lograr tales fines. Ahora bien, para solventar los gastos es necesario disponer de recursos. Este razonamiento anterior resulta también de aplicación para el Estado. La concepción moderna de las finanzas públicas se basa en conceptos clásicos ampliados y modificados. Finanzas públicas. La ciencia de las finanzas públicas atiende todo lo relacionado con la forma de satisfacer las necesidades que demanda la comunidad de personas que integran un Estado. Se inclinan a cubrir las exigencias del colectivo, donde predomina el interés general. La actividad financiera del Estado comienza en el momento en que éste se apropia de las riquezas o bienes producidas por las demandas económicas y las convierte en ingresos para atender los gastos que le causará cumplir su deber de satisfacción de las necesidades públicas. Termina cuando el ingreso público se ha convertido en servicio público o medio de satisfacer sus necesidades. Dentro de los elementos que integran las finanzas públicas tenemos la renta nacional, que es la sumatoria en términos monetarios de los bienes y servicios producidos, distribuidos y vendidos en un país durante un tiempo determinado, es decir, dentro de un ejercicio fiscal. Las necesidades públicas pueden ser primarias y secundarias. Los servicios públicos son las actividades que el Estado realiza en procura de la satisfacción de las necesidades públicas. El gasto público son las inversiones o erogaciones de riquezas que las entidades públicas hacen para la producción de servicios necesarios para la satisfacción de las necesidades públicas. Recursos públicos son los medios mediante los cuales se logran sufragar los gastos públicos y constituyen todos los ingresos financieros a la tesorería del Estado, cualquiera sea su naturaleza económica o jurídica. La función de las finanzas públicas es contribuir al desarrollo económico de un país. El Estado debe velar que exista una distribución equitativa de las riquezas, incentivar a los inversionistas a la producción, crear un clima de confianza política, establecer una estabilidad legal, disminuir la tasa de inflación, entre otras, ya que estas variables generan empleo e incentivan el crecimiento del aparato productivo. El desarrollo económico de un país depende de la buena gerencia y administración que de las finanzas realicen los representantes del Estado. La política fiscal es el conjunto de medios e instrumentos que toma el Estado para recaudar los ingresos necesarios para la realización en la política fiscal. Cuando el Estado cambia sus programas de gasto o cuando altera sus tipos impositivos, el propósito de la política fiscal es darle mayor estabilidad al sistema económico, al mismo tiempo que se trata de conseguir el objetivo de ocupación plena. Cuando hemos dicho anteriormente, la política fiscal tiene dos componentes, el gasto público y los ingresos públicos. Los elementos de la política fiscal son impuestos. Los impuestos son los pagos o préstamos que se pagan al Estado de acuerdo a la ley, con el objetivo de satisfacer las necesidades comunes de todos los ciudadanos, como infraestructura, salud, educación, seguridad, etc. Directos. Son aquellos impuestos que gravan o afectan directamente lo que se recibe como ingreso. Los indirectos son todos aquellos impuestos que gravan o afectan a lo que se consume o se gasta, como el IVA. Las funciones de la política fiscal es darle mayor estabilidad al sistema económico al mismo tiempo que se trata de conseguir el objetivo de ocupación plena. Como hemos dicho anteriormente, la política fiscal tiene dos componentes, el gasto público y los ingresos públicos. Política fiscal del gasto público. En cuanto al gasto público, este se define como el gasto de realización
que realizan los gobiernos a través de inversiones públicas. Un aumento en el gasto público producirá un aumento en el nivel de renta nacional y una reducción tendrá el efecto contrario. Durante un periodo de inflación es necesario reducir el gasto público para manejar la curva de la demanda agregada hacia una estabilidad deseada. El manejo del gasto público representa un papel clave para el cumplimiento de los objetivos de la política económica. Ahora bien, la clasificación de los gastos es una convención generalmente aceptada. Existen algunas diferencias puntuales entre los diferentes países, con la intención de guardar una coherencia metodológica. Utilizamos la clasificación del gasto público en 5 finalidades, cada una de las cuales tendrá sus funciones y programas específicos. La administración gubernamental se refiere a todas las acciones que realiza el Estado destinadas a la administración del gobierno. Servicios de defensa y seguridad. Comprende las acciones correspondientes a la defensa nacional contra amenazas externas y al mantenimiento del orden público. Servicios sociales. Comprenden las áreas de salud, educación, trabajo, asistencia y promoción social, así como los fondos destinados al pago de jubilaciones y pensiones. Servicios económicos. Los servicios económicos incluyen las acciones destinadas a la formación de políticas que facilitan la producción de bienes y servicios necesarios para el desarrollo económico. Servicios de la deuda pública. Abarcan los fondos destinados al pago de préstamos y empréstitos contraídos por la nación. El gasto público se ejecuta a través de los presupuestos o programas económicos establecidos por los distintos gobiernos y se clasifican de distintas maneras, pero básicamente se consideran el gasto neto, que es la totalidad de las erogaciones del sector público menos las amortizaciones de la deuda externa, y el gasto primario, el cual no toma en cuenta las erogaciones realizadas para pago de intereses y comisiones de deuda política. Este importante indicador económico mide la fortaleza de las finanzas públicas para cubrir con las operaciones e inversiones gubernamentales, con los ingresos tributarios y los no tributarios. El gasto programable es el agregado que más se relaciona con la estrategia para conservar la política fiscal. La política económica, por otro lado, resume el uso de recursos públicos que se destinan a cumplir y atender funciones y responsabilidades gubernamentales, así como a producir bienes y prestaciones de servicios. La clasificación económica permite conocer los capítulos, conceptos y partidas específicas que registran las adquisiciones de bienes y servicios del sector público. Con base a esta clasificación, el gasto programable se divide en gasto corriente y gasto de capital. Estos componentes, a su vez, se desagregan en servicios y personalizaciones, pensiones y otros gastos corrientes dentro del primer rubro, y en inversión física y financiera dentro del seguro. El gasto corriente, dada la naturaleza de las funciones gubernamentales, el gasto corriente es el principal rubro del gasto programable. En él se incluyen todas las erogaciones que los poderes y órganos autónomos, la administración pública, así como las empresas del Estado requieren para la operación de sus programas. En el caso de los primeros dos, estos recursos son para llevar a cabo las tareas de legislar, impartir, justificar, organizar y vigilar los procesos electorales principalmente. Por lo que respecta a las dependencias, los montos presupuestados son para cumplir con las funciones de administración gubernamental, política y planeación económica y social, fomento y regulación y desarrollo social.
Por su parte, en las empresas del Estado, los egresos corrientes reflejan la adquisición de insumos necesarios para la producción de bienes y servicios. La venta de estos es lo que permite obtener los ingresos que contribuyen a su viabilidad financiera y a ampliar su infraestructura. El gasto capital es el gasto de capital. Comprende aquellas erogaciones que contribuyen a ampliar la infraestructura social y productiva, así como a incrementar el patrimonio del sector público, como gastos de defensa nacional. También se puede mencionar la contribución de hospitales, escuelas, universidades, obras civiles como carreteras, puentes, represas, tendidos eléctricos, oleoductos, plantas, etc., que contribuyen al aumento de la productividad para promover el crecimiento que requiere la economía. El presupuesto es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y términos financieros que debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas. Este concepto se aplica a cada centro de responsabilidad de la organización. Dentro de las funciones de los presupuestos tenemos que se relaciona con el control financiero de la organización. El control presupuestario es el proceso de descubrir qué es lo que se está haciendo, comparando los resultados con los datos presupuestados correspondientes para verificar los logros o remediar las diferencias. Los presupuestos pueden desempeñar tanto roles preventivos como correctivos dentro de la organización. Los principales elementos de un presupuesto son aquellos que quiere decir que el presupuesto expresa lo que la administración tratará de realizar de tal forma que la empresa logre un cambio ascendente en determinado periodo. Integrador indica que toma en cuenta todas las áreas y actividades de la empresa. Es un plan visto como un todo, pero también está dirigido a cada una de las áreas, de forma que contribuya al logro del objetivo global. Es indiscutible que el plan o presupuesto de un departamento de la empresa no es funcional si no se identifica con el objetivo total de la organización. A este proceso se le conoce como presupuesto maestro, formado por las diferentes áreas que lo integran. El coordinador significa que los planes para varios de los departamentos de la empresa deben ser preparados conjuntamente y en armonía. Así estos planes no son coordinados. El presupuesto maestro no será igual a la suma de las partes y creará confusión y error. En términos financieros, manifiesta la importancia de que el presupuesto sea representado en la unidad monetaria para que sirva como medio de comunicación, ya que de otra forma surgirán problemas en el análisis del plan maestro. Operaciones. Uno de los objetivos fundamentales de un presupuesto es determinar los ingresos que se pretenden obtener, así como de los gastos que se van a producir. Esta información debe elaborarse en la forma más detallada posible. Recursos. No es suficiente determinar los ingresos y gastos del futuro. La empresa también debe planear los recursos necesarios para realizar sus planes de operación, lo cual se logra básicamente con la planeación financiera, que incluye al momento de efectivo y al presupuesto de adiciones de activos, como por ejemplo los inventarios, las cuentas por cobrar y los activos fijos. Dentro de un periodo futuro determinado, un presupuesto siempre tiene que estar en función de cierto periodo. Para concluir con este tema, tenemos que el desarrollo económico de un país depende de la buena gerencia y administración de las finanzas que se realicen. En cuanto a los representantes del Estado, las medidas de estabilización anulan los efectos de la inflación y la deflación al restablecer el nivel normal de actividad económica. Para que sean efectivas, estas medidas tienen que ser permanentes y no solamente ajustables temporalmente. A menudo no consiguen más que agravar las variaciones cíclicas.
El requisito indispensable para luchar contra la inflación implica que la cantidad de dinero y de créditos crezca a una tasa estable en función de las necesidades de crecimiento de la economía real y financiera. Es todo. Muchas gracias.